¿Sabías que en el corazón de París, lejos del bullicio y las luces de la ciudad, se encuentra el cementerio Père-Lachaise, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido? Fundado en 1804, este vasto camposanto no solo es uno de los más antiguos de Europa, sino también uno de los sitios más embrujados de Francia. Entre sus caminos empedrados y mausoleos cubiertos de musgo, miles de almas descansan, aunque algunos dicen que no todas duermen en paz. Quienes lo visitan aseguran que, al cruzar sus puertas, el aire cambia. Una sensación fría recorre la piel, como si el pasado respirara entre las tumbas. Las esculturas de ángeles parecen observarte, y el silencio solo se interrumpe por el crujir de las hojas secas bajo los pasos. Cada rincón cuenta una historia. Poetas, músicos y amantes eternos comparten espacio en una ciudad hecha para los muertos, pero habitada por sus recuerdos. Durante las noches de noviembre, especialmente cerca de Halloween, los visitantes afirman ver luces que se mueven entre las lápidas y escuchar susurros que no provienen de los vivos. Algunos aseguran haber sentido una mano helada rozar la suya, otros, haber visto sombras desvanecerse al amanecer. El cementerio Père-Lachaise no es solo un lugar de descanso, es un espejo del alma de París, donde la belleza y la muerte caminan juntas. Aquí, el tiempo se detiene, y las historias de los muertos siguen susurrando a quienes se atreven a escuchar. Las almas célebres que nunca se fueron. El cementerio Père-Lachaise, en el corazón de París, es mucho más que un lugar de reposo. Es un escenario donde la historia, el arte y el misterio convergen bajo una atmósfera que parece suspendida en el tiempo. Entre sus más de 70 hectáreas de mármol, esculturas y mausoleos centenarios, se afirma que algunos de sus ilustres habitantes jamás lograron abandonar el mundo de los vivos. Este cementerio no solo es un punto turístico, sino también un espacio donde los visitantes aseguran sentir presencias que trascienden la razón. Entre las almas más famosas que aún parecen rondar los caminos del Père-Lachaise se encuentra Jim Morrison, el carismático vocalista de The Doors. Su tumba, pequeña y discreta, es visitada diariamente por admiradores de todo el mundo. Muchos de ellos relatan escuchar acordes de guitarra, susurros en inglés o fragmentos de canciones que se disuelven en el aire. Algunos testigos incluso aseguran haber visto la silueta de un hombre joven, vestido con chaqueta de cuero, observando a los curiosos desde la distancia. Otro espíritu que parece resistirse al descanso eterno es el del escritor Oscar Wilde, cuyo monumento, custodiado por un ángel alado, se ha convertido en uno de los más fotografiados. Los vigilantes del cementerio han declarado que, durante las noches frías, se percibe la figura de un hombre elegante caminando lentamente entre las tumbas, como si recitara versos en voz baja. Hay quienes dicen que es su alma errante, evocando las palabras que un día lo hicieron inmortal. Tampoco se puede ignorar la presencia etérea de Frédéric Chopin, el célebre compositor cuyas notas aún parecen flotar entre los árboles. Algunos visitantes afirman escuchar un piano invisible tocar suaves melodías cuando el viento sopla desde el este. Para muchos, ese sonido es la manifestación de su espíritu, rehusándose a que el silencio borre su legado. El Père-Lachaise es un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve difusa. Cada piedra, cada estatua, parece tener su propia historia que contar. En las noches más tranquilas, cuando París duerme, los fantasmas de la música, la poesía y el arte despiertan para recordar al mundo que el talento y la pasión pueden sobrevivir incluso a la eternidad. En las noches más silenciosas del cementerio Père-Lachaise, cuando la neblina desciende sobre las tumbas y las estatuas parecen cobrar vida, los cuidadores y visitantes nocturnos hablan de una presencia que recorre el lugar, el guardián de las sombras. Nadie sabe exactamente quién fue en vida, pero su figura se ha convertido en una de las leyendas más inquietantes de París. Los relatos coinciden en que se trata de un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero de ala ancha. Aparece entre los mausoleos antiguos, especialmente cerca del sector donde descansan poetas y músicos. Muchos aseguran que no camina, sino que se desliza en silencio, observando a los intrusos que se aventuran después del cierre. Su silueta desaparece cuando uno intenta acercarse, dejando tras de sí un aire gélido y el eco de pasos que no deberían oírse. Algunos trabajadores del cementerio creen que se trata del espíritu de un antiguo vigilante del siglo XIX, quien habría muerto mientras protegía las tumbas durante una tormenta. Desde entonces, dicen, su alma quedó atrapada allí, custodiando el descanso de los muertos y alejando a quienes perturban la paz del lugar. Otros piensan que es algo más antiguo, una manifestación del propio cementerio, una sombra que representa la unión entre la vida y la muerte. Sea quien sea, el guardián de las sombras continúa rondando Père-Lachaise, recordándonos que incluso los lugares de descanso eterno pueden tener vigilantes que nunca duermen. Entre los caminos silenciosos del cementerio Père-Lachaise, donde el viento parece llevar secretos de siglos,
existe una tumba que despierta más temor que devoción. No pertenece a ningún famoso ni figura histórica, sino a una mujer desconocida cuyo epitafio se ha borrado con el tiempo. Los visitantes la llaman la Dama de las Flores Secas, y alrededor de su sepulcro se ha tejido una de las leyendas más inquietantes de París. Se dice que toda flor colocada sobre su tumba se marchita en cuestión de horas, sin importar la estación o el clima. Algunos turistas han intentado desafiar la maldición, dejando rosas frescas o lirios blancos, solo para regresar y encontrarlas convertidas en polvo gris. Los guías locales advierten que quienes insisten en ofrecer flores experimentan desgracias poco después, pérdidas, enfermedades o una profunda tristeza sin explicación. Investigadores del misterio han intentado hallar una causa lógica, desde variaciones químicas en el suelo hasta humedad excesiva, pero nada explica el fenómeno. De noche, algunos aseguran haber visto la silueta de una mujer vestida de luto, inclinada sobre su tumba, susurrando entre las flores secas. Quizás no sea una maldición, sino una promesa eterna de una alma que aún no ha sido olvidada. Cada año, cuando el calendario marca el 2 de noviembre, Día de los Muertos, el cementerio Père-Lachaise parece transformarse. El aire se vuelve denso, el silencio más profundo y los ecos del pasado parecen despertar. Los vigilantes nocturnos aseguran que esa es la fecha en que el lugar cobra vida, o mejor dicho, cuando los muertos recuerdan que una vez vivieron. El fenómeno, conocido entre los trabajadores del cementerio como la Noche de los Lamentos, comenzó a documentarse desde finales del siglo XIX. Durante esa noche, voces ininteligibles se escuchan entre las avenidas de lápidas. Algunos juran oír llantos, otros murmullos en idiomas que ya no se hablan. Los más atrevidos cuentan haber visto sombras moviéndose entre las tumbas, figuras translúcidas que caminan lentamente, como si buscaran algo que perdieron hace siglos. Uno de los relatos más inquietantes es el del guardián Jean Morel, quien en 1923 juró haber visto a una multitud reunida frente a la tumba de Frédéric Chopin. Decía que escuchó un piano lejano tocando una melodía melancólica, aunque el cementerio no tiene electricidad en esa zona. Cuando regresó con otros empleados, el aire olía a cera derretida, y la losa estaba cubierta de huellas húmedas. Aún hoy, quienes visitan Père-Lachaise en esa fecha aseguran que, pasada la medianoche, se oye un suspiro colectivo recorrer los pasillos. Es el lamento de las almas que, por una noche, vuelven a recordar el sonido de la vida. El cementerio Père-Lachaise no es solo un lugar de descanso. Es un espejo del alma humana, un espacio donde el arte, la historia y la muerte conviven bajo la misma sombra. Cada tumba, cada estatua cubierta de musgo y cada sendero silencioso parece guardar un secreto, una historia no contada, una voz que aún se resiste a desvanecerse. Entre las hojas secas y las esculturas desgastadas, el visitante siente que el tiempo se detiene. Algunos vienen buscando a los grandes nombres, Chopin, Prost, Jim Morrison, pero terminan encontrándose con algo más profundo, la sensación de que no están solos. Dicen que, al caer la noche, el cementerio respira, que los pasos resuenan aunque nadie camine, y que el viento susurra melodías imposibles. Hoy, el Père-Lachaise es mucho más que un destino turístico. Es un santuario de energías antiguas, un testimonio de lo que fuimos y de lo que, tal vez, seguiremos siendo. Sus fantasmas ya forman parte de la identidad de París, envolviendo la ciudad en un halo de melancolía y belleza. Si alguna vez visita sus avenidas silenciosas, guarda respeto y escucha. Quizás, entre las sombras, oigas el eco de una historia que aún busca ser contada. Y recuerda, si te apasionan los misterios, las leyendas y las historias de fantasmas reales, suscríbete al canal y activa la campanita. Este es solo el comienzo de un viaje al otro lado del velo.